La huelga del 14 de noviembre ya es historia, cada uno saca sus conclusiones, pero hay dos mensajes que se repiten: manifestaciones masivas sin precedentes por la tarde-noche y fracaso en el seguimiento de la huelga por la mañana. El consumo eléctrico, que es el único dato objetivo, cayó un 12% en la comunidad a primera hora, después se igualó como un día normal. Lo que hemos visto es un cambio de estrategia. Este 14N, pocos piquetes informativos en los polígonos industriales y en las grandes empresas y mucha actividad en los barrios. Durante varias horas las ciudades de Castilla y León han quedado colapsadas por el corte de tráfico. Buenas noches. El objetivo de los sindicatos convocantes era paralizar el consumo, pero la mayoría de los ciudadanos trabajaron como un día más. Ya llegó tarde, sí. ¿Qué le parece? Cojonudo, me encanta la idea. Venga, que cubran las 2, las 3, las 4 vías. No es un piquete, son una banda de pagos y de maleantes y están cortando el tráfico sin ninguna razón. Que se manifiesten es perfectamente respetable y el mismo derecho que tienen a manifestarse tenemos los demás a pasar. ¡También te están robando! ¡A ti que estás chillando! De servicios mínimos, vamos a otro lado, entonces a mí lo que me manden. ¡Obreros y no lucha! ¡Nadie te escucha! Y he dicho que no cerraba porque no quería, porque estaba en un país libre y que soy más de izquierda que todos ellos juntos si llega el caso. El descontento de la sociedad es evidente, tal y como pudo verse en las manifestaciones de la tarde, pero con la situación actual no todo el mundo estaba dispuesto a renunciar al sueldo de esa jornada. Sí, pues porque llevo 2 días trabajando y no puedo faltar. Vengo a manifestarme. La huelga, yo es que tengo un pequeño problema con los sindicatos. Yo vengo aquí como ciudadano, no como fomento de los sindicatos. Tengo que llegar a trabajar porque además he empezado a trabajar antes de ayer, aunque esté de acuerdo con la huelga, no puedo hacerla. Bueno, todo eso sucedía en la jornada de ayer. Hoy queremos analizar para qué ha servido esta 9ª huelga general de la democracia, segunda en menos de un año al gobierno de Mariano Rajoy. Para ello, hoy nos acompaña Óscar Lobo, que es el secretario de Política Institucional de UGT en Castilla y León. Muy buenas noches. Buenas noches. No sé si comparte los titulares que hemos leído en la prensa en el día de hoy, que hablan pues algo así como fracaso de día, éxito de noche con las manifestaciones. Hay que partir de la base de que esta huelga general es una huelga distinta con respecto a otras, porque no solo pretendía ser una huelga, un paro en los centros de trabajo, sino también ser una huelga de carácter social, involucrar al conjunto de la ciudadanía, promover una huelga de consumo, promover en este caso que los comerciantes cerraran sus comercios, que las aulas estuvieran vacías y sobre todo promover también que el movimiento estudiantil también saliera a la calle. En ese sentido fue una expresión ciudadana de rechazo contra las políticas del Partido Popular que nos están llevando al desastre, que están provocando más paro, más recesión y sobre todo un empobrecimiento, con lo cual una respuesta masiva, un clamor de la ciudadanía contra este tipo de políticas, y por eso creo que el gobierno lo que tiene que hacer es tomar nota de ese clamor ciudadano, porque el objetivo de esta huelga, como vuelvo a decir, era un rechazo absoluto y lamentablemente hay que añadir que 700.000 trabajadores no pueden hacer huelga en este país con respecto a la última huelga general porque están en paro. Luego veremos si eso fue cierto, si ese parón por la mañana fue así o no, como ya saben que siempre hay un baile de cifras. Nos acompaña también Juanjo García, que es el secretario de Comunicación de Comisiones Obreras en Castilla y León. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿De qué tiene que tomar nota el gobierno de Mariano Rajoy? ¿De lo que sucedió por la mañana o de las manifestaciones masivas que en este caso parece que todo el mundo coincide a lo largo de las principales ciudades de España? Bueno, yo creo que el gobierno de Mariano Rajoy tiene que tomar nota del conjunto de la jornada de ayer. Yo creo que cometemos siempre un error, llevamos ya varias huelgas generales y yo creo que siempre situamos la comparación en este país cuando se puso el listón tan alto en la primera huelga general a Felipe González el 14 de diciembre, ¿no? Que fue una huelga muy atípica donde participó todo el mundo, pero yo creo que las demás huelgas han sido huelgas muy sindicales. Yo creo que el paro de huelga general que hubo ayer, siempre lo hemos dicho, en los sectores industriales el paro ha sido muy importante, como no puede ser de otra manera, donde hay actividad sindical, donde hay número, donde hay fuerza.
más dificultades existen en el comercio, lo que es, digamos, el centro de las ciudades, por una serie de circunstancias que después podremos analizar, donde la gente está muy condicionada, contratos eventuales, facilidad de despido, y yo creo que el Gobierno tiene que tomar nota de eso y tiene que tomar de esa expresión tan importante de estas manifestaciones, que va todo unido y que demuestra una gran protesta contra la política del Partido Popular. En esta mesa no solamente se encuentran los sindicatos convocantes, UGT y Comisiones Obreras, sino que también hemos buscado la palabra de los empresarios, en este caso Gerardo Gutiérrez. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches a todos. Es el presidente de la empresa familiar de Castilla y León. Me imagino que usted por la mañana no hizo huelga. No, no hice huelga. ¿Y por la tarde acudió a la manifestación? No, y he de decir que me lo pensé. Yo creo que la presentación del programa refleja dos realidades que han ocurrido ayer. Es decir, por una parte, manifestaciones importantes en la tarde, reflejo del desconcierto, del desasosiego, cuando no de la desesperación, en el caso de los parados, por la situación que se está viviendo. Y por otra parte, yo creo que la falta de gancho, la falta de liderazgo de lo que es los sindicatos, cuando ellos insisten en entender que la huelga es un instrumento que puede permitir cambios de política económica. ¿Y qué hicieron los autónomos? Se lo vamos a preguntar al presidente a nivel nacional de ATA, Lorenzo Amor. Buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hicieron los autónomos en la jornada de ayer? Mayoritariamente estuvieron en su actividad económica, aquellos que se lo dejaron o se lo permitieron, pero también hay una parte de autónomos que secundaron por la huelga, pero mayoritariamente hicieron un ejercicio de responsabilidad, trabajar, y otro, que no hay que negar, una situación de cabreo generalizado entre los autónomos como sufridores, no solamente de la crisis, sino también de las políticas de ajuste, pues fueron y se manifestaron. Y eso creo yo que es para mí lo que tenía que haber sido un día como el de ayer, ¿no? Creo, y lo digo, la huelga como tal fue inútil, hoy es día 15, todo sigue igual, ni ha bajado el paro, ni se va a reducir el IVA, ni a los autónomos no van a bajar las retenciones, pero es así, yo creo, y así lo han dicho la vicepresidenta del Gobierno hoy tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el Gobierno toma nota y yo creo que el Gobierno se le dio un aviso importante en esas manifestaciones, que es una expresión del malestar de la ciudadanía, cosa que no ocurrió evidentemente a lo largo de las prácticamente 18 horas que duró como tal lo que es la huelga antes de las manifestaciones. Bueno, pues veremos si el Gobierno central toma nota. Lo que sí parece claro, y aunque los sindicatos siempre dicen que tarde o temprano los efectos de esas huelgas generales llegan, de momento no sabemos nada de ningún cambio, en ningún ápice de lo que sucedió después de la anterior huelga, la del 29 de marzo. Antes de continuar y entrar en el debate, queremos recordarles qué es lo que sucedió en la jornada de ayer. Vamos a empezar por lo último, por esas manifestaciones masivas, que como saben siempre hay un baile de cifras de los 300.000 manifestantes a lo largo de las más de 30 manifestaciones en las principales ciudades de Castilla y León, a los esos 300.000 son los que creen que se manifestaron, según los sindicatos, a los 137.000 de la policía. Cientos de miles de personas tomaron las calles de toda España. Más gente que la otra vez, en marzo. Ha sido una de las mayoritarias que he estado la verdad que en unas cuantas. Yo creo que ha sido más secundada que la otra vez. Más tenía que haber sido. Aquí, el habitual baile de cifras. En Castilla y León, la policía dice que fueron 137.000. Los sindicatos, 300.000. En Madrid cuentan 35.000 personas en esta imagen. Curiosamente, en Ferrol, la policía habló de 45.000. Dejando de lado la guerra de cifras, podría haber tantos motivos como manifestantes. Lo que están haciendo este gobierno es quitarnos lo poco que tenemos, que tampoco tenemos tanto. Que hay que hacer las cosas mejor que las que se hacen porque se está pasando muchas calamidades. Que se vaya y que menos coches para los importantes y más dinero para España. Estoy hasta las narices del paisano este de barbas en el gobierno. Cansados de la clase política y de sus políticas.
Que no hay trabajo. Soy del sector de la minería y nos afecta muy gravemente. Estamos a punto de quedarnos sin trabajo. Rato, ratero, devuélveme el dinero. Los jóvenes como yo que estamos estudiando no tenemos futuro. Soy profesora y aparte de por el dinero, porque creo que la calidad de la educación está bajando bastante. La sanidad y la educación, que creo que son bienes a los que todos tenemos derecho y se lo están cargando. Por estos chavales que están saliendo de las facultades y que se tienen que ir a buscar trabajo al extranjero. Y otros muchos no caminaban bajo la bandera sindical. Yo es que tengo un pequeño problema con los sindicatos. Yo vengo aquí como ciudadano, no como fomento de los sindicatos. Queremos volver a un país normal y no esta, yo qué sé, este desastre de país que no hay quien le conozca. Marcharon firmes hacia su objetivo, que aseguran es el de todos. 300.000 o 137.000 aquí en Castilla y León. Lo que sí parece claro, y lo hemos visto en el vídeo, es que cada persona un motivo diferente. No sé si es desde los sindicatos, cuando se hizo la huelga, había un motivo concreto, en el 29M de la reforma laboral, pero es que ahora, al menos la gente que se ha manifestado en la noche de ayer, tenían un motivo totalmente diferente uno de otro. Obviamente, no sé si vamos a entrar en esta guerra de cifras, pero en este país la objetividad brilla por su ausencia. Cuando ciertas congregaciones convocan en la Plaza Colón una misa para ver al Papa, algunos medios hablan de 1 millón de personas, pero cuando lo hacemos los sindicatos hablan de 35.000. No sé si es que algunos ciudadanos cuentan por 10 o por 20. En este caso, con independencia de la guerra de cifras, lo que sí que se recoge es un clamor ciudadano y una presencia masiva, incluso histórica, de clamor popular y de riada humana de ciudadanos para mostrar su rechazo en una convocatoria de huelga general. Hay que discernir, porque aquí parece ser que se intenta desligar lo que son las manifestaciones de la convocatoria de huelga. Eso es obviamente un argumento que utiliza la derecha de este país, pero los ciudadanos estaban convocados a una huelga general, a una jornada de acción conjunta también que era europea, y los ciudadanos atendieron y secundaron. Por un lado, por la mañana el paro y, en segunda instancia, acudiendo de forma mayoritaria e importante a esa convocatoria de huelga general a través de una manifestación. Sí, yo coincido contigo, a mí me parece una exageración lo del 1 millón de personas en la Plaza Colón, pero me parece una tomadura de pelo a los ciudadanos decir que había 35.000 personas. Es decir, basta con ver, hoy el país hace un análisis claro, habla de 170.000 personas haciendo el cálculo, y yo algunas veces lo digo, si bien el 29 de marzo, porque estoy al lado, trabajo al lado de por donde pasa la manifestación, dije que el 29 de marzo había 130, 140.000 personas, es verdad que ayer había entre 150.000 y 200.000 personas congregadas en la Plaza Colón, y se notaba las personas que estábamos en el centro, cuando hay una manifestación importante, cuando hay gente y cuando no lo hay. Y es verdad que las noches pues fueron mucho más llamativas. Ahora, yo he conocido muchas huelgas en esta democracia, a lo mejor no tantas como otros, pero esta huelga ha sido una huelga donde hemos podido coger un taxi, donde hemos podido tomar un café, donde hemos podido ir a comprar el pan, donde hemos podido echar la primitiva, donde hemos podido tomar una caña o un café. Eso yo no lo he conocido nada más que la huelga del 29S, del 29M y la huelga de ayer. Y ayer, desde luego, con mayor frecuencia que las 2 huelgas anteriores. Es verdad que la industria, habitualmente, donde hay una representación, y se decía antes, donde hay una representación sindical con unos comités de empresas importantes, es lógico que ahí se pueda frenar, pero no olvidemos que el 90% del tejido empresarial son empresas de menos de 5 trabajadores, y ahí es complicado, es muy complejo en estos momentos parar, por ambas cosas. Yo mayoritariamente creo, y además he hablado con muchos trabajadores, amigos y demás, ¿no? Muchos dicen que no están de acuerdo en las políticas que se están haciendo, pero no se podían permitir 70, 80 euros que se lo descontaran de un salario. No sé si lo bueno, yo pienso que estamos de acuerdo en ese criterio, que esta huelga tenía un componente social muy importante, y se ha visto en las manifestaciones, no solo de aspectos laborales, sino que la huelga viene convocada y apoyada por una cumbre social donde participan muchos sectores de la sociedad de todo tipo, y precisamente uno de los sectores es el sector del pequeño empresario, de los autónomos, donde están sufriendo más duramente la crisis. Yo creo que este es uno de los sectores
que estamos viendo constantemente cómo se cierran negocios, cómo se cierran comercios, una reforma laboral que ha permitido un despido muy rápido, estamos ya prácticamente cerca de 6 millones de parados, y sí que nos hubiera gustado que el sector que representa a este mundo, al sector de autónomos, hubiera tenido una actitud más combativa, porque ellos son los que están teniendo una de las mayores crisis importantes en esta política del gobierno actual, ¿no? Con el tema de la subida del IVA, con el tema de la falta de consumo, porque lógicamente al aumentar el paro el consumo disminuye de forma importante, y uno de los sectores que está muy afectado es el sector de los autónomos y de los pequeños empresarios. Nos hubiera gustado, como ha habido asociaciones de autónomos que han apoyado claramente la movilización, un apoyo real a esta importante movilización. Es cierto que la huelga tiene menos sentido o tiene menos seguimiento en el pequeño comercio por las dificultades que existen del propio trabajador, pero yo creo que el reflejo de la sociedad fue esa manifestación tan masiva. Hemos visto que algunos se querían incluso desmarcar de los sindicatos, es decir, que hay un hartazgo de la sociedad, parece evidente, y que bueno, hay una coincidencia con la huelga general, pero que algunos tampoco no iban, por decirlo de alguna manera, convocados por... Sí, pero acudían a las manifestaciones que convocamos los sindicatos, con lo cual también es una pequeña contradicción, permíteme que te corte en ese sentido, ¿no? Sí, sí, pero si uno no está de acuerdo, realmente no tiene por qué acudir, pero ese ciudadano en particular que lo habéis cogido, pues acudió a una manifestación convocada por los sindicatos y también por otras organizaciones de la Cumbre Social, con lo cual se identificaba con las propuestas, con las alternativas y con los objetivos de esa huelga general. Y lo que veo también es que no iban bajo una misma bandera, que cada uno iba bajo su bandera, bajo su protesta, y que también sí, pero hemos visto en una jornada y una movilización de los sindicatos. Como yo, si me permites, mira, yo sobre cifras creo que cada quien ve la película muy desde su casa. En la mía no hubo nada. En la mía, quiero decir, en mi empresa, la normalidad, por ejemplo, en los 5.000 trabajadores del parque tecnológico de Boecillo era absoluta. Yo vi las cosas que tuviste, normalidad, menos agresividad previa por parte de los sindicatos, lo cual es muy agradecer, y yo creo que la jornada en ese sentido simplemente lo que manifiesta es que la huelga como instrumento de intento de modificación de política social lo que va es perdiendo vigencia, y eso es algo que yo creo que es una reflexión que todos tenemos que hacer. Y lo que sí quisiera, digamos, es ceñirme a lo que es la motivación de las manifestaciones, porque ahí sí que hay una respuesta importante, una respuesta que denota desmoralización, que denota decepción, que denota falta, de alguna forma, de ideas claras de por dónde hay salida de la crisis. ¿Por qué no estuvieron los empresarios en esas manifestaciones tampoco apoyando a los trabajadores y a los ciudadanos? Por no confundir los mensajes. Bien. Por no confundir los mensajes. O sea, que no estáis de acuerdo con el sufrimiento de la ciudadanía, de los trabajadores. ¿Por qué no acudisteis con nosotros? ¿Por qué no acudisteis con una situación dramática que está viviendo el país para manifestarse el rechazo contra las políticas del gobierno del PP? ¿Por qué no acudisteis? ¿Por qué no estuvisteis con nosotros? Pero yo te lo respondo. Porque el mensaje de salida de la crisis es divergente. El análisis de lo que está pasando es común. La salida de lo que está pasando, la alternativa que tú propones, la alternativa que puedo estar yo proponiendo, divergen sustancialmente. Yo creo que la economía se sustenta en las empresas. Yo creo que las empresas, lo que hace falta es, hay 200.000 que se han caído desde que se inicia la crisis, las empresas lo que hace falta es, uno, más emprendimiento, más empresas, eso generará más empleo, y dos, empresas más potentes, más fuertes, y eso lo que requiere es mayor competitividad. Son aquellas reformas, que no recortes, que incidan en una mayor competitividad las que nos llevarán a construir este tejido empresarial más fuerte y como consecuencia a tener más trabajadores. Pero es que yo creo que esa argumentación, esto es lo que está haciendo el gobierno con esta reforma laboral, que va a ser la panacea de la solución a todos los problemas, dejar a los empresarios la puerta abierta para que puedan hacer políticas de actividad, de reactividad de emprendedores, etcétera, etcétera. Y aquí lo que se está viendo es una caída brutal del consumo, está viendo una caída brutal de la actividad que nos está llevando a un pozo sin fondo. Por lo tanto, yo creo que ese camino, esa salida que vosotros planteáis no tiene sentido. Yo creo que tenemos que sacrificarnos todos, repartir los sacrificios, pero como no haya una reactivación por la vía de crear más consumo y de crear más actividad, yo creo que no hay ninguna solución. Por lo tanto, yo creo que vosotros
que si mal no recuerdo, en algún momento determinado, cuando estaba Zapatero, hubo algún tipo de movilización por parte de alguna asociación de autónomos, los sindicatos convocamos una huelga general a Zapatero, pero yo creo que no se ve una actividad importante. Costó más que ahora, pero yo creo que se ve una actividad importante de los empresarios en protestar con esta política que está llevando este gobierno, que a todos nos está llevando al caos y a la tumba. No, vamos a ver, nosotros no hicimos ninguna movilización, y fui yo el convocante, contra Zapatero. Nos convocamos en el Parlamento, donde en el Parlamento, a la soberanía popular, hicimos una entrega de una serie de... Fíjate la movida que se ha hecho ahora contra los que han convocado en el Parlamento. Sí, bueno, cuidado, nosotros hicimos una convocatoria en el Parlamento, no fue autónomo, fue representante de las organizaciones empresariales, de autónomos, cámaras de comercio, y entregamos en el Parlamento un documento donde hablábamos de los problemas que el pequeño empresario, que el autónomo tenía, la falta de financiación, la morosidad, fruto de aquella convocatoria fue la ley de morosidad, triste ley porque no existe, y otra serie. Nosotros no hemos convocado contra ningún gobierno, ni contra la política de ningún gobierno nunca, ninguna manifestación, concentración, porque no somos nosotros los que tenemos que cambiar gobierno, es decir, lo que entendemos es que lo que tenemos es que ofrecer alternativas y buscar propuestas. Fue lo que hicimos en el Parlamento en aquel momento, y si lo tuviéramos que hacer hoy, lo volveríamos a hacer. Desgraciadamente hoy, tomémoslo como queramos tomarlo, pero hoy hay mayoría absoluta, y a quien hay que dirigirse principalmente es al partido, que es el que puede tomar hacia un lado o hacia otro. Solo una cosa, hombre, los datos objetivos de la huelga general los vamos a conocer dentro de 20 días. Y digo, lo vamos a conocer dentro de 20 días porque aquí siempre hay un dato que es muy objetivo, y es el que nunca falla. Y las empresas comunican a la Seguridad Social las bajas de Seguridad Social ese día por secundar la huelga. Y en la huelga del 29M se trasladaron a la Seguridad Social 840.000 trabajadores en situación de huelga. En la del 29S, 637.000. Vamos a ver cuánto se... Pero hay que tener en cuenta que en este caso, como he dicho al principio, por desgracia, 700.000 trabajadores, con respecto a la última huelga general, no pueden secundar la huelga porque están en paro. Pero lo vamos a ver cuando llegue. Hay que también tener en cuenta su momento, que, por desgracia, muchos trabajadores no pueden secundar porque están en paro por las políticas, en este caso. Hay una cosa porque se ha vuelto a comentar y me gustaría hacer la reflexión. Y del miedo que existe de coacción y de piquete empresarial y de amenaza, porque muchos trabajadores también se ven amenazados para secundar la huelga porque tienen miedo a perder su puesto de trabajo. Yo lo de las coacciones lo veo por ambos lados, o sea, creo que tan grave es. Creo que tan grave es. Cuando amenaza a un trabajador con despedirle si secunda la huelga, lamentablemente es un derecho constitucional que no podemos ejercer en un país libre y democrático como es España. Yo espero que lo mismo que yo voy a criticar y voy a decir que ese señor es un mal empresario, tú critiques al piquete que a una señora en Valladolid ayer, al piquete que una señora en Valladolid ayer no le estaba respetando su libertad individual. A ningún policía entrar a una empresa a detener a un empresario porque haya coaccionado a un trabajador por ejercer su derecho fundamental. No es lo mismo, usted está mezclando conceptos. Si sabe que en este sentido el mayor piquete empresarial es el que permite o impide a un ciudadano ejercer su derecho constitucional y la libertad. Ese es un mal empresario. Y un mal ciudadano. Y ahora, el piquete, que coarta libertades. Te pregunto a ti, ¿y el piquete que a la señora de Valladolid no le dejaba ayer estar en su negocio ejerciendo la libertad constitucional de actividad económica, lo considera un buen sindicalista? Todos los comercios que quisieron abrir, abrieron. No, aquel que estaba cerrando el comercio, ¿lo considera un buen sindicalista? ¿Y lo considera un buen ciudadano, un demócrata? En libertad. Es lo que te digo. Pues entonces, perdona, no tenemos la misma vara de medir. Porque yo, el empresario que coacciona a una persona, le digo a que ese empresario es un mal empresario. Ninguno en la cárcel por eso, en este país. Vamos a ver lo que sucedía, por ejemplo, en la mañana en Castilla y León. Vamos a hablar de esos piquetes informativos, lo que sucedía cuando recorrían el centro de las ciudades. Los sindicatos han pedido solidaridad a los comercios y lo han hecho de mil y una formas. Hay que cerrar. Yo se lo hago el jefe a quien sea. Claro. 6 meses de castigo. ¡Anda, bonita! ¡Colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! Ni con petardos han disuadido a los que querían abrir sus negocios. Y he dicho que no cerraba porque no quería. Porque estaba en un país libre. Y que soy más de izquierda que todos ellos juntos, si llega el caso. Que yo si no vendo, no gano para comer. Pues si me vienen y me dicen, bueno, hoy te perdono la renta, hoy te perdono esto, ¿vale? Pues me quedo en la cama durmiendo.
o voy con la pancarta para que me vean por ahí. Porque estamos en contra de los sindicatos y del gobierno, de todos. Por lo que sea, lo han decidido y han abierto, pero el otro lado del cristal no parecía el lugar más confortable de la huelga. Nosotros cada vez que pasan los piquetes tenemos que cerrar. Nos obligan a ello. Lo he cerrado, he apagado las luces, se acabó. Me ha entrado uno, me ha mirado un poco así raro, ha visto gente y se ha ido, así que bien. A unos los han cerrado, pero otros sí han querido secundar la protesta y no abrir. Quizá porque no iban a vender mucho. De compras no voy a ir. Pues voy a intentar privarme de la caña. Para unos y para otros, el día termina y al siguiente vuelve a salir el sol. Ahora sí que sí. ¡Colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! Bueno, pues es lo que estábamos hablando. Esos son piquetes informativos. ¿Creéis que actúan correctamente? Bueno, yo creo que no hay que magnificar el tema. Yo creo que hay un piquete ciudadano, va por la ciudad, va planteando sus reivindicaciones, habla con los comerciantes, que yo sepa no se ha detenido a nadie, que yo sepa no se ha quemado ningún comercio, que yo sepa no ha habido ningún tipo de agresión, a comparación de en otros países donde vemos que hay una actividad mucho más violenta, en donde hay una situación también crítica y sitios muy cercanos. Yo creo que la situación ha sido muy tranquila y así lo reconoce en la propia delegación del Gobierno. Creo que absolutamente no hay ningún problema. Estas son las reglas del juego. Los piquetes son legales, son constitucionales y bueno, pues se podrá tener más intensidad o menos intensidad en explicar las cosas, pero yo no veo que haya ningún tipo de problema. Ahora, yo también creo que hay que reconocer que hay un piquete mucho más duro, que es el de la coacción del empresario al trabajador, y ese sí que no aparece ahí con esa virulencia como se ha visto en el programa de televisión, pero vemos que se tiene una eficacia fundamental, porque se disuade a mucha gente de ir al paro. Creo, sin embargo, que cada vez esto se va diluyendo. Yo creo que cada vez yo me siento, sinceramente, menos coaccionado. Yo cada vez veo menos presión en ese sentido y os lo tengo que reconocer. Yo creo que cada vez, en ese sentido, los ciudadanos somos más libres para ejercer nuestro derecho a ejercer la huelga o a ejercer el trabajo, el derecho al trabajo, que recuerdo es un derecho también. Yo no quiero, bueno, lo que me parece absolutamente no admisible es una descalificación de hablar de los empresarios como gran piquete y tal, porque simplemente creo que no responde a la realidad. ¿Podrá haber algún caso? Pues podrá haber algún caso. Como podrá haber algún caso, ha habido casos extraños en Madrid, en Barcelona, de cosas que al término de las manifestaciones ha habido problemas. Ha habido algún piquete, pero esos son temas extraordinarios. Yo creo que en términos generales una jornada como la de ayer se vive en términos generales cada vez con mayor normalidad. Yo tengo que decir lo mismo que se ha comentado y además así lo valoramos ayer. Creo que esta huelga ha sido una huelga con mucha más tranquilidad, pero vuelvo a decir, yo descalifico, y creo que también es de una forma aislada, ¿no? Conozco muchos pequeños empresarios, ¿no? Pero además pequeños empresarios de los que el trabajador ejerce el derecho a huelga y no le descuenta el salario. Y conozco también muchos autónomos que ejercen el derecho a huelga. Ahora, lo que no concibo en pleno siglo XXI, pleno siglo de las redes sociales, pleno siglo de Internet, que tenga que existir o decirle a alguien que tiene que cerrar, que esto... Yo creo que en eso, de verdad, todos tenemos que ir... Que os interrumpa, estamos viendo imágenes, hablábamos del civismo, de la normalidad en Castilla y León. Desgraciadamente, lo que ha sucedido a última hora también en Madrid y en Barcelona, aunque esta gente se apunta a cualquier tipo de manifestación. Eso lo viví yo, que vivo en Barcelona o cualquier... Eso lo viví yo, que lo viví en el centro de Madrid, y por favor, eso hay que desligarlo completamente de la convocatoria que han hecho. No tiene nada que ver. UGT. Yo, te quiero decir una cosa. Yo he visto convocatorias de movilización y de huelgas de los empresarios en el tema de la carretera, en el tema de los taxistas, y he visto temas propios, y he visto situación conflictiva entre empresarios, entre ellos mismos. Cuando ha habido una convocatoria por la subida del gasóleo, por una serie de problemas, he visto que ha habido esto que estamos aquí comentando, porque cuando se da el conflicto, se da el conflicto. Esto es normal y natural. Pero hay una he visto situaciones de violencia de taxistas contra taxistas. Pero hay una diferencia. Desquirolaje. Hay una diferencia. Pero... Nosotros, la huelga esa de taxistas que te refieres, que la manifestación la convocamos nosotros. Inmediatamente ocurrieron esas imágenes, denunciamos esas imágenes. Yo lo que me gustaría un día es oír a uno de los dos sindicatos que sus piquetes, que vayan no generalizados, algún individual, que pidan perdón
por esos actos que no tienen que ver con la convocatoria sindical. Entiéndeme lo que te digo. La Asociación Gremial del Taxi, la Federación de Autónomos ATA, que convocaron esa manifestación de taxistas en Madrid, pidieron perdón por esos casos aislados de taxistas que rompieron cristales, etcétera, etcétera, y que no tenían nada que ver con la expresión que quiere tanto eso. Yo lo que me encantaría es que un día UGT o comisiones, ante los actos violentos que vemos con personas, con petos y pegatinas de UGT y comisiones, se desunieran de esa gente que hace eso. Lo mismo que yo digo que el empresario o el autónomo que coaccione no está actuando correctamente y no representa a la mayoría de los autónomos empresarios. Lamentablemente no vemos por la televisión la coacción que existe dentro de las empresas y de muchos empresarios que meten miedo a sus trabajadores. Eso lamentablemente no sale en los medios de comunicación, eso lamentablemente no se recoge en los términos en los que se quiere magnificar la otra parte. Pero yo sí te puedo decir con respecto... No se está magnificando, se está diciendo que es puntual, sí, yo he dicho que son puntuales. Con respecto al comercio, con independencia de los piquetes o no, ayer la venta de los comerciantes fue testimonial, por no decir nula, porque había una conciencia de convocatoria de huelga general donde la ciudadanía responsablemente se quiso solidarizar con el conjunto de los trabajadores para secundar esa jornada de huelga, porque al final los autónomos, y parece mentira que usted no lo sepa, viven en su gran parte del salario y del consumo de los propios trabajadores, y saben que si los trabajadores no tenemos salario, si saben que se nos está descontando el salario, si tenemos paro no vamos a consumir, y lamentablemente muchos empresarios, muchos autónomos se ven abocados al cierre porque los trabajadores y la inmensa mayoría de los ciudadanos estamos sufriendo unos recortes brutales del gobierno del Partido Popular. Pero no te olvides que el comercio de España ni es la Plaza Mayor de Valladolid, ni es la Gran Vía de Madrid, ni es el Paseo de Gracia de Barcelona. En España hay 900.000 comerciantes. ¿Y cuántos están cerrando? Y que tú digas que ayer fue una jornada, de poco consumo en el comercio. España tiene 8.000 pueblos y hay muchos pueblos donde la huelga de ayer pasó inadvertida totalmente y donde se consumió como cualquier día. Pueblos. Yo te puedo decir que ayer fue una jornada de huelga en los centros de las ciudades, de concienciación ciudadana de no consumir y de mostrar una solidaridad con el conjunto de los problemas de este país. Yo creo que podemos cometer un error grande. Hay una dialéctica que es en la que se basan las relaciones entre sindicatos y patronales, que es la dialéctica de la confrontación, la dialéctica de ganar derechos, etcétera, por un lado o por otro, ventajas por un lado y por otro. Y no digo que no exista, digo que es una dialéctica que está subsumida, que está muy por debajo de la que es fundamental en un momento de crisis como el actual. Hoy lo que se está jugando es la supervivencia de las empresas, y empresa soy yo como empresario y empresa eres tú como trabajador. Y si no hay empresa, yo arriesgué y perdí mi patrimonio, no tendré mis dividendos. Y si no hay empresa, tú tendrás salarios. Y mis proveedores no tendrán facturas. Y los bancos no cobrarán comisiones. La empresa es el eje capital de la política. Y hay mucho más que nos une que nos separa. ¿Y por qué en este país se está paralizando la negociación colectiva? ¿Y por qué en este país no se están renovando los convenios colectivos por parte del sector empresarial? Y te voy a poner un ejemplo. Aquí en Valladolid hemos visto recientemente que cuando hay voluntad de acuerdo por una empresa y por la parte social, obviamente se apuesta por el futuro de la empresa y el futuro de una planta como es tan importante como la. Cuando hay voluntad de diálogo por la parte empresarial y por la parte social se llegan a acuerdos. Lamentablemente muchos empresarios están cercenando la negociación colectiva, están no renovando los convenios y eso supone un detrimento y un recorte de las condiciones laborales de los trabajadores. Me gustaría decir que yo estoy de acuerdo con el planteamiento que has hecho, pero yo he hecho en falta aquella etapa de concertación social que había entre los sindicatos y los empresarios, y a mí me parece que hay una parte empresarial que se está aprovechando de esta política de este gobierno, que ha roto de los equilibrios que se habían llegado a pactar en la etapa de la transición. Se ha roto esos equilibrios en detrimento de una parte, de la parte más débil. Interrumpir, pero creo que nos estamos un poco separando de lo que es esta mesa, que es la huelga del 29M, perdón, del 29M del 14N, y a raíz también de lo que sucedía de esos piquetes informativos, no informativos, ayer hubo una cosa diferente a esa huelga del 29 de marzo, y era el modo de actuar de los sindicatos. No estuvieron en los polígonos industriales, no estuvieron en las grandes empresas, sino que decidieron cortar el tráfico de las principales ciudades de Castilla y León. Los piquetes se mueven de los polígonos a las ciudades.
Así estaban los principales polígonos de la comunidad, carentes de los altercados de otras huelgas, pero casi sin producción. Cambio de estrategia de los sindicatos. Ahora el objetivo es paralizar las urbes cortando los accesos. Esto en los barrios ha pillado con el pie cambiado a los vecinos. No me imaginé esto, en serio, que me iba a encontrar con todo esto por la calle. Y por aquí pasan todos los que tengan servicios mínimos. No es un piquete, son una banda de pagos y de maleantes y están cortando el tráfico sin ninguna razón. Estoy con ellos, hay que cortar lo que sea, que se corte. En Burgos el humo hacía imposible la circulación. Largas colas también en Ponferrada. Sí, para abajo, sí. Los sindicatos dicen que esta huelga tiene un carácter más social. Parece que no solo se apunta hacia el gobierno. En esta convocatoria hay para todos, como rezan estas pancartas en Soria. Bueno, cambio de estrategia. No sé si así se quería implicar a la sociedad, de este modo, pero tampoco uno parece muy legal paralizar a las 9 de la mañana, sin previo aviso, las principales arterias de las ciudades. Legal o no, aquí no ha habido ninguna ilegalidad porque no ha habido ningún detenido en este sentido, con lo cual en este caso las autoridades públicas y la judicatura no ha tomado sentido en ese sentido, con lo cual es legal porque una huelga general es legal, es un derecho constitucional y los piquetes informativos actúen donde actúen son constitucionales, con lo cual ilegalidad ninguna en sentido. Pero pueden cortar el tráfico cualquier calle, pueden cortar cualquier calle, eso es legal. Yo, por lo que he visto, no ha habido ninguna ilegalidad en ese sentido, no ha habido ninguna actuación ni judicial ni policial, que es lo que realmente objetivo puede marcar en ese sentido. Pero permíteme que te diga y que te corrija en ese sentido. Aquí sí que ha habido actividad sindical previa a los polígonos industriales y en las empresas de este país, convocando asambleas a los trabajadores, y las propias secciones sindicales han hecho un trabajo previo para convocar y para concienciar a los trabajadores para que ese día secundaran la huelga general. Otra cosa muy diferente es que en ese sentido, en aquellos polígonos industriales donde hay una mayor conciencia sindical, no sería tan necesario una mayor presencia de piquetes en los centros de trabajo porque ya había esa concienciación sindical. Por eso hemos cambiado un poco un planteamiento para que sea mucho más visible una jornada de huelga volcándonos en los accesos y en los centros de las ciudades. Entonces, ese trabajo previo, por ejemplo, no se había hecho en el 29M. Yo he recorrido. Lo que quiero decir es que la actividad que había en los polígonos industriales era mucho menor. No, vamos a ver, ha habido un cambio de estrategia, se reconoce en el sentido de que los propios sindicatos y las secciones sindicales asumían el papel de la paralización en los sectores más importantes de la actividad en la convocatoria de la huelga general. Por lo tanto, nosotros ese tema lo teníamos asumido y garantizado, y entonces hemos decidido, en base a la convocatoria, con el respaldo de la cumbre social, el trasladar a la ciudad el malestar, el ambiente de la convocatoria de esta huelga general. Pero es que en otras huelgas generales también ha habido piquetes informativos por el centro de la ciudad, en menor cantidad, pero también siempre les ha habido, nunca ha habido ningún tipo de problema. Lo que hemos hecho esta vez ha sido intensificar por esa imagen importante de que se visualizara que la ciudadanía estaba en contra de esa política social. Y los estudiantes, por ejemplo, donde hubo un paro masivo de estudiantes en la universidad, en las enseñanzas medias, confluyeron con los trabajadores en el centro de la ciudad para demostrar esa protesta. Por lo tanto, yo creo que ese cambio es un cambio relativo. Garantizábamos en los polígonos y en las empresas el papel del paro, y lo que queríamos era trasladar a la ciudad el sentido de la protesta. No sé qué os opináis de ese cambio de estrategia. Voy a hablar, si queréis, puedo comentar que ayer en el centro de Madrid, quitando la Gran Vía, en otra huelga se ha visto muchos más piquetes, el piquete joven y otro tipo de piquetes que ayer no estaban en el centro de Madrid, como digo, exceptuando la Gran Vía. Ahora, yo vuelvo a decir que los incidentes son aislados, y lo reconozco, los incidentes son aislados. Pero bien, lo que hoy es considerado delito contra la propiedad privada, habrá que cambiar las leyes que haya que cambiar, pero lo que hoy es delito para la propiedad privada no puede ser permitido un día, ya sea de huelga, de manifestación o de lo que sea. Y lo que no puede ser es que si hoy me rompe a mí una persona una valla, mi cerradura, mi esto, mi lo otro, y es un delito, ni el día de la huelga general no puede estar permitido.
Yo creo que ese caso que aquí, y que yo sepa, no se ha Lo dado. he dicho aislado, he dicho aislado, por eso lo he dicho. En todo caso, las actitudes violentas no corresponden a los sindicatos, será quien las haga y que cada uno asuma su responsabilidad. Hay coincidencia del civismo que ha habido y de los pocos incidentes que ha habido. Yo creo que ese civismo al que alude Eduardo se está dando. Es decir, yo insisto en que yo percibo cada vez más tranquilidad. Se están haciendo convocatorias de huelga, cada vez son más seguidas, y lo que yo percibo es cierta normalidad, cierta tranquilidad a la hora de abordar la decisión, insisto, personal, de acudir o de no acudir. La conciencia sindical, antes Óscar aludía ella, yo no sé si la tiene los trabajadores de una empresa o de la otra o la de más allá. Yo creo que cada quien hay que entender que hay que dejar de tutelar las conciencias de los demás y que hay que entender, y lo quiero decir a las claras, que si una ventaja tiene la reforma laboral es que traslada al marco de negociación o que permite o que da prioridad en el marco de negociación a la negociación en el seno de la empresa, que reconoce de alguna forma que el tutelaje de organizaciones sindicales y empresariales sobre lo que ocurre en el marco de la empresa puede y debe dejar de existir. Vamos a hacer una breve pausa y ya vamos a cerrar para preguntarles qué pasa. El 14N es historia, ¿y ahora qué? Seguimos analizando la huelga del 14N. Nosotros también en nuestra página web hemos preguntado si esta huelga general, la segunda que se hace a Mariano Rajoy, va a servir de algo. Y bueno, hay, como pueden ver, el 75% de la gente que ha entrado en nuestra página web a votar dice que no va a servir absolutamente de nada y un 25% que cree que sí. No sé si habrá nueva convocatoria de huelga general a corto plazo. Todo es posible, pero ¿qué creéis que va a suceder? Hablábamos de que en el 29M de momento no se había movido un ápice de las reformas, y es verdad que en otras huelgas generales, tarde o temprano sí que había habido una remodelación del equipo de gobierno, del ministro de Trabajo, pero de momento parece que como que oye llover, al menos las palabras que hemos escuchado. Solamente que les ha molestado la imagen que se ha dado en el exterior de esta huelga. Obviamente este gobierno no gobierna para las personas, no gobierna para los ciudadanos. Su único objetivo es el cumplimiento del déficit de una forma radical, y eso nos está empujando a que España se aproxime ya a los 6 millones de parados, donde cerca de 2 millones de hogares vivan todos sus miembros con todos sus miembros en paro, donde 1 de cada 5 españoles estén bajo el umbral de la pobreza, donde nos enfrentemos a 517 desahucios diarios, donde nos encontremos que cada vez hay mayor despidos, mayor trabajadores afectados por expediente de reducción de empleo, con lo cual, en este caso, este gobierno nos está llevando a la más absoluta ruina, al mayor absoluto desastre, al empobrecimiento de los trabajadores y los ciudadanos. Y en ese sentido, el gobierno tiene que tomar nota. Tiene que tomar nota porque si no, obviamente, la ciudadanía española y la sociedad va a la más absoluta ruina. Hoy es 15 de noviembre. Yo creo que poco va a cambiar. Y digo que poco va a cambiar porque, aunque el gobierno tiene su capacidad de decisión, prácticamente es nula, ¿no? Incluso hoy le han pegado un toque desde Bruselas y le ha dicho que tiene que consultar el decreto de los desahucios, porque eso hay que consultarlo con la Unión Europea. Y el problema que tenemos en estos momentos en nuestro país es que los que nos prestan el dinero para pagar las pensiones, para pagar el desempleo, para pagar el empleo público, para pagar la deuda, son los que nos ponen las condiciones. Ahora, el gobierno tiene margen, y tiene margen para cambiar la situación, tiene margen para acabar con la duplicidad en la administración, tiene margen para acabar con la economía sumergida, tiene margen para otro tipo de políticas que incentiven la actividad económica. Y yo creo que el gobierno lo que tiene que tomar nota es que la ciudadanía está hasta las narices porque no puede apretarse más el cinturón. Y hay otro sitio donde hay que apretarse el cinturón, y hay otro tipo de políticas que se puede hacer. Ahora, es evidente que uno de los objetivos que tiene que cumplir nuestro país es cumplir el objetivo del déficit si queremos que nos financien, si queremos pagar pensiones, si queremos pagar desempleo, si queremos pagar empleo público y si queremos hacer frente a la deuda que se vence todos los meses. No sé, yo creo que todas las huelgas que se han hecho, todas las huelgas generales tienen un efecto a corto o a largo plazo. Hay que ver la historia de las convocatorias de las huelgas generales. Yo no sé si esta huelga general tendrá un efecto en lo inmediato, pero puede tener un efecto social y político en el medio plazo.
Y aquí los gobiernos que son insensibles y que no escuchan la voz de la calle, como ha pasado ayer, pues al final se les pasa factura, ¿eh? Y el gobierno puede sacar pecho de lo que ha pasado en las elecciones de Galicia, pero que recuerde que ha perdido 1 millón de votos, lo que pasa que el hundimiento del Partido Socialista, con una abstención tan importante, y por el sistema electoral, que es uno de las lacras que hay en este país, que habrá que cambiar este sistema electoral tan injusto, pues le ha dado la mayoría absoluta. Pero por lo tanto, esperemos a ver qué es lo que pasa en el futuro, y yo pienso que las huelgas generales tienen, y cualquier tipo de movilización, tiene un efecto en el corto, medio o largo plazo, y veremos las consecuencias en el futuro. Con un apoyo también incluso del Partido Socialista y de Izquierda Unida, principal partido de la oposición a la huelga. Yo creo que la huelga como tal no tiene ninguna consecuencia, y cada vez las va a tener, tal como se van produciendo, menos. Y sin embargo creo que tiene que haber, y además lo deseo, tiene que haber consecuencias derivadas de lo que está siendo una contestación importante en la calle. Yo no diría tanto a unas medidas de un gobierno, porque yo no creo que sean, aunque las pancartas digan lo que digan, yo creo que aquí hay desesperanza ante la situación, ante la falta de liderazgo, y creo que en este momento se echa en falta, estamos en medio de una tempestad, el que agarra el timón y el que lleva la nave fuera de la tormenta. La podrá llevar en aquella dirección o en esta otra, pero lo importante es que nos saque de la tormenta. Y lo que no puede ser en medio de la tormenta es que unos remen para un lado y otros remen para otro. Pero esto es lo que yo entiendo. Si el Partido Popular piensa que con su mayoría absoluta él solo nos va a sacar de esta situación, está muy equivocado. Yo creo que aquí lo que se le está demandando al Partido Popular es el que tome ejemplo de lo que ocurrió en el tema de la transición y que se siente a la mesa con todo el mundo para repartir sacrificios y salir de la crisis. Yo en eso estoy de y el acuerdo Partido contigo. Popular, esa mayoría que está imponiendo a sangre y fuego, nos está llevando a una situación de desesperanza, y yo creo que los sindicatos estamos jugando el papel que nos corresponde, que es el movilizar, porque, vamos a ver, lo que ocurrió ayer por la noche en las manifestaciones no se puede desligar de la convocatoria de huelga general. Si no hubiera habido una convocatoria de huelga general, no hubiera habido ese nivel de manifestaciones que hubo en todo el país, ¿eh? Yo en eso estoy de acuerdo contigo, pero si las huelgas generales sirvieran para algo, en estos momentos, puntuales, no estoy hablando del siglo pasado, digo el siglo pasado, perdón, el año 2000, 1988, la huelga del 2002, si sirvieran de algo, las 25 huelgas que llevan en Grecia, que llevan 25 huelgas generales, hubieran cambiado algo, y no han cambiado nada. Sí, pero quédate con la historia de que Grecia, no ha cambiado nada, desgraciadamente. Con las políticas económicas que realmente se están aplicando y que van en la dirección que quiere aplicar este país, está en la absoluta pobreza y desesperación, y la ciudadanía tiene que responder de alguna manera u otra. Sí, sí, fracaso absoluto de las políticas que apoya el Partido Popular también. Y por cerrar una cosa, ¿por qué creéis que hay tan pocas movilizaciones? Es decir, ayer hemos visto una, pero no hay tantas movilizaciones como a lo mejor hay en otros países, con un paro de un 25%. Se habla de economía sumergida, se habla de la familia que está sujetando. Son esos dos pilares los que están impidiendo que la gente salga a la calle, si verdaderamente la situación es la que tenemos. Sí, solamente te puedo decir una cosa. Si todo el que realiza en este país una actividad por cuenta propia cotizara a la Seguridad Social como autónomo, hoy estaríamos en cifras superiores al inicio de la crisis. ¿Qué es lo que ocurre? Que en estos momentos, desgraciadamente, el nivel impositivo que hay es tan elevado, la renta que recibe esa persona que realiza un trabajo por cuenta propia es tan baja, que mucha gente no tiene para pagar las cotizaciones sociales ni para pagar los impuestos. Tenemos que ir y eso, muy breve. Yo pienso que la clave de la salida de esta crisis es, entre otras cosas, no solo viene por el recorte a nivel general, sino por una política fiscal más progresista, y sobre todo el perseguir el fraude fiscal. Si se persiguiese eficazmente el fraude fiscal, estaríamos en cifras muy importantes. El fraude fiscal en este país es muy grave, ¿no? Y yo creo que el gobierno tiene que tomar medidas por ese camino también. Decir, para concluir, que ayer hubo un clamor ciudadano para apostar por el presente de la sociedad y también por el futuro, porque una sociedad está enferma cuando los hijos van a vivir en peores condiciones que los padres. Y en este sentido vamos 40 años atrás. Por eso hay que cambiar radicalmente las políticas que está haciendo este gobierno, porque nos está llevando al absoluto desastre, a más paro y a más recesión y a más deuda. Para cerrar, Gerardo. Yo compartiendo el desasosiego, insisto que las soluciones son alternativas. Y yo apuesto a por un gobierno con más claridad en la explicación,
con más capacidad de liderar una sociedad, ponerse al frente de ella y hacer uso del encargo que se le dio en su momento. Esto es lo que yo entiendo. Y sí, apoyo, y por supuesto estoy de acuerdo con Juanjo, en la bondad de que los acuerdos, cuanto más amplios sean, mucho mejor. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí en Castilla y León Televisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues no tenemos tiempo para más. Les dejamos con más actualidad, con el informativo de medianoche con Juanma Pérez. Nosotros ya volvemos el próximo jueves. Descansen, pasen una buena semana.